bienvenidos todos. El tema que vamos a abordar hoy es la política de cultura del nuevo gobierno de la Ciudad de México. Tenemos con nosotros, por esa razón, al doctor José Alfonso Suárez de Real, que es el director para ese cargo. No necesita presentación en este lugar, por lo menos, de Emilio Caballero. Está con nosotros también la licenciada María Antonieta Pérez, que es la directora de Cultura del Catalán. Ella vino en lugar de la bruja. Estaba anunciada la senadora Citlali, pero por razones de trabajo, que es muy vertiginoso la comisión del Congreso, pues no pudo llegar. Y está con nosotros también el licenciado Edgar Molina, que es él coordina un proyecto que ya está en marcha, como muchos otros del nuevo gobierno federal y de los estados donde ha ganado Morena, pues ya están trabajando desde hace rato, y él está trabajando y va a exponer lo que significa y lo que va a desempeñar la Casa Productora de Música, que va a ser una productora pública de la Dirección de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Nos complace enormemente que estén aquí. Está con nosotros la doctora Claudia Gómez Sala, la directora académica de Casalán. En realidad decir directora académica se queda muy corto, porque Claudia es en gran medida el alma de esta institución, sin subestimar a ninguno de los otros miembros de su junta directiva. Voy a tomar 2 minutos, pero que es una grave agresión a la cultura y a América Latina. Es el resultado de la primera vuelta electoral ayer en Brasil. Ya se está formando en este minuto una red mundial de intelectuales contra el fascismo en Brasil. La convocatoria la lanzó el sociólogo y filósofo de la comunicación Manuel Castells, catalán, y está ya en la red a todo tren. Esto es un compromiso, es una cuestión moral. Si Bolsonaro llega a ser jefe de Estado en Brasil, el cambio en la correlación de fuerzas hacia la derecha y hacia los partidarios de la dominación de Estados Unidos en esta región sería terrible. Ahora que se percata uno mejor de la enorme importancia y de la proeza que significó los 30 millones de votos que obtuvo el proyecto de transformación
el proyecto popular, el proyecto de salvación nacional, me atrevo a decir, de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso es muy grave y la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ya también está trabajando en esto y ya nos vamos a incorporar al llamado que ha hecho Manuel Castells. Vamos a darle la palabra a Edgar Molina para abrir el panel. Muchas gracias, buenas noches a todos. El día de hoy vengo en calidad de coordinador del proyecto de la Casa Productora de la Ciudad de México. Un esfuerzo que se viene dando desde la campaña y hay muchas organizaciones, colectivos y bueno, incluso a nuestros anfitriones el día de hoy quiero darles las gracias por abrirnos este espacio para comunicar lo que se viene en el tema de los músicos. Asimismo también deseo agradecer enormemente a los colectivos que nos han apoyado, a Colectivo Anáhuac, a la Casa Virgilio Caballero, del cual quiero hacer una mención especial y un reconocimiento al diputado suplente, maestro en música y exdirector del Olinio Listli, Ricardo Fuentes, que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias. Así como colectivos de músicos como el Comité de la Canción Necesaria, Enrique Karinsky, Regeneración X, así como muchas de las bandas que nos acompañaron en esta travesía, Yastinato, Cannabis, Los Mantras, quienes han sido parte importante para generar un diagnóstico certero y para construir una plataforma que nos permitiera abrazar el problema desde la óptica más cotidiana de la creación cultural en esta bella ciudad. Asimismo, agradezco a los panelistas que me acompañan el día de hoy, a Virgilio Caballero, que es una gran figura de la comunicación en México. Quiero aprovechar para decir que su figura nos ha inspirado para construir una dinámica abierta e incluyente. Asimismo, al doctor José Alfonso Suárez del Real, quien considero que es la persona más indicada para llevar la batuta del próximo gobierno en el tema de cultura, una persona cercana a la gente y que tiene muy presente el potencial que la comunidad y que la música y todos los artistas pueden explotar. Yo creo que es de reconocer a la figura del maestro, le agradezco mucho, y la presencia de nuestra compañera María Antonieta Pérez, que viene en representación de Clara Brugada. Ella es la directora de Cultura de Iztapalapa. Iztapalapa es, a bien saber, la delegación e incluso delegación municipio, pues la entidad con mayor densidad poblacional del país. Entonces es muy importante la visión que tengamos desde esa visión micro de la administración pública para llevar a buen puerto los proyectos que se vayan gestando en el gobierno de la ciudad y del país. Bueno, ya para comenzar, agradezco a quienes nos apoyaron a crear el proyecto, a Óscar Vázquez, a Carlos Arriaga y a Héctor Rodríguez, quienes forman parte de este comité de músicos creadores y que nos dieron mucho de su talento y de su esfuerzo para generar esta propuesta viable, aterrizada, desde una perspectiva a ras de piso de los verdaderos problemas que enfrenta el sector en esta ciudad. Y bueno, entregamos a muchos de los asistentes una pequeña síntesis que servirá como una guía para que podamos avanzar de manera ordenada sobre el proyecto. Primero, el diagnóstico y el planteamiento del problema. En la Ciudad de México, así como en el resto del país, la gran mayoría de los creadores independientes no cuentan con los recursos económicos, con las herramientas de trabajo, con los espacios disponibles para ejercer su profesión de manera digna. Sumado a estas problemáticas, la falta de interés de ciertos sectores de la sociedad ha provocado la estigmatización de la labor creativa, el estilo de vida que éste ejerce, lo cual provoca que muchos artistas de excelente talento tengan que abandonar
sus proyectos artísticos como proyectos de vida, restando de esta manera el capital cultural a la nación y vulnerando la identidad artística de los creadores. Entre las principales problemáticas que hemos encontrado en el sector, nos encontramos con un aislamiento por parte de la industria masiva que opera bajo una lógica de mercado rampante, la cual deja de un lado las necesidades culturales de los artistas emanados de las clases sociales más desfavorecidas. Asimismo, señalamos que hace falta un semillero que lleve al talento de todos los sectores de la sociedad y que esta falta de semillero provoca el ejercer y el disfrutar del arte, dejando de lado las necesidades culturales de los artistas emanados de las clases sociales más desfavorecidas y dejando excluidos y sin un criterio objetivo sobre la calidad instrumental, letrista e ideológica de las aristas, ¿no? Desde las audiencias hasta los creadores. La falta de comunicación con un enfoque social del arte y de la cultura ha degenerado en la opinión de la mayoría de los sectores de la población, los cuales señalan que el arte y la cultura, sobre todo la música, son actividades de ocio y con pocas expectativas de éxito económico. Los talentos de reciente florecimiento no cuentan con el total de las herramientas y recursos para salir adelante por sí mismos en los ámbitos digitales, legales y de producción. Falta un registro documental de la historia musical en México, de su papel y de su fortalecimiento en los sectores sociales. En este sentido, el compañero Antonio Malacara, columnista de La Jornada, se está encargando de ya por su propia cuenta ir generando ese acervo, por cierto. Falta un registro audiovisual de la historia de la gestión cultural en México y de su papel como restaurador del tejido social. Asimismo, la falta de espacios en radio y televisión para difundir y exponer el talento mexicano. Es por eso que nosotros nos hemos dado la tarea de construir una idea que nos permita generar la herramienta adecuada para cubrir con todas estas necesidades que los artistas están enfrentando. La propuesta de trabajo de la Casa Productora de la Ciudad de México tiene como objetivo general crear la primera casa productora de la Ciudad de México para músicos independientes, con la finalidad de establecer una gestión real y sensible entre la cultura y todos los sectores de la sociedad, a través de un acercamiento de la realidad artística de las comunidades con los medios masivos de comunicación, las plataformas digitales y las redes sociales. En este sentido nos hemos planteado objetivos y metas muy particulares y de fácil comunicación. Primero, producir contenido musical y artístico que alimente la cultura a todos los sectores de la sociedad y nos permita consolidar una identidad nacional a través del arte creador. Incentivar entre los creadores el rescate de los sonidos nacionales, la comunicación del mensaje social y la memoria de nuestras raíces. Esto es vital para comprender y desarrollar la capacidad creadora de nuestro talento sin olvidar la historia de nuestro pasado. Gestionar festivales y actividades culturales para todos los sectores con tal de multiplicar la presencia de la cultura e impulsar los espacios comunitarios que la defienden. No es necesario crear los grandes masivos, tenemos que llevar la música a la comunidad, donde los creadores hacen su música, que los centros comunitarios de innovación social, que las casas de cultura sean la sede de estas manifestaciones culturales originarias de su propia comunidad. Crear contenido audiovisual de los artistas desarrollados y difundirlo a través de los medios de comunicación masiva, con la finalidad de provocar un impacto histórico en las audiencias y en su contexto. Esto va ligado no solamente al derecho de los artistas de manifestar su arte y de tener las herramientas para desarrollar sus capacidades artísticas, también tiene que ver con el derecho de la ciudadanía a tener mayor contenido a su disposición. Los ciudadanos merecemos tener mayor oferta cultural y musical. En ese sentido, nosotros creemos que es importante diseñar contenido de calidad, producir materiales audiovisuales que permitan a los artistas independientes, a los artistas creadores, a los talentos mexicanos, tener algo
qué mostrar al mundo y de esa manera generarse una buena imagen y expresar de manera eficaz sus ideas. Guiar a los artistas desarrollados en la gestión legal profesional de sus obras para que logren el nivel de captación suficiente para llevar por su propia cuenta la cultura nacional a los grandes mercados nacionales y extranjeros. Informar a los artistas sobre los diferentes programas y apoyos a los que pueden acceder y cuáles son las instancias correspondientes en las que pueden hacerlo. En este sentido, hay varias propuestas. Una de ellas la está manejando el maestro Virgilio Caballero para la Asamblea de la Ciudad y tiene que ver con el tema de la financiación para las cooperativas, en donde los jóvenes se van a poder constituir como cooperativas y generar un negocio mediante el gobierno de la ciudad, recibir un financiamiento y de esta manera llevar a la práctica un modelo de cooperativa que esté auspiciado por el gobierno de la ciudad. Nosotros creemos que el arte debe de ser también para los artistas un negocio, pero un negocio en donde no tengan que sacrificar su arte, su esencia para vender, en donde ellos puedan consolidar su marca, puedan invertir en instrumentos, puedan invertir en movilidad sin tener que sacrificar el contenido de su arte para hacerlo más vendible, más comercial. Nosotros creemos que los músicos se pueden constituir en cooperativas y de esta manera buscar aterrizar su modelo de negocio y obtener el financiamiento por parte del gobierno de la ciudad. Asesorar a los centros comunitarios de innovación social para la adecuación de espacios en salas de ensayo para que los músicos de la comunidad puedan ejercer su actividad artística. ¿Qué pasa muchas veces con las bandas que tienen el problema de que no tienen dónde ensayar? Porque es muy difícil que en una casa, que en un lugar en donde hay una vida de familia, se les permita el espacio, y en realidad es un espacio que sí requiere ciertas condiciones. Nosotros desde la casa productora vamos a apoyar a los centros comunitarios de innovación social a generar las relaciones con las bandas de su comunidad para que puedan acondicionar un espacio a través de ciertas técnicas de sellado del sonido para que los jóvenes, los músicos vayan allí, puedan practicar y de esta manera acercar a la comunidad a los centros comunitarios de innovación social, porque parte de la idea de los centros comunitarios de innovación social es que la ciudadanía los apropie, se los haga suyos, y a nosotros nos parece muy importante que los músicos se acerquen y que encuentren en este espacio un lugar en donde ejercer su labor y su arte creador. Asimismo, estableceremos vinculación con los medios masivos de comunicación para ofrecer una mayor variedad de contenido y propuestas a las grandes audiencias y de esta manera consolidar el derecho de la ciudadanía a la cultura en todas sus dimensiones. Como para terminar con mi intervención, tenemos objetivos a mediano y largo plazo, que es muy sencillo: construir vínculos y colaboraciones de los nuevos talentos ya consolidados dentro del proyecto, con artistas y proyectos de gran envergadura nacional e internacional. Esto nos parece vital para que los talentos que vayan emanando de la casa productora puedan crecer, tengan una mayor visualización y que las grandes figuras que ya son artistas, que ya tienen la popularidad de las grandes audiencias, puedan apoyar a los jóvenes talentos. Nosotros creemos que esto es vital para que se fomenten relaciones de verdadera colaboración. Y para finalizar, establecer un programa de servicio social y prácticas profesionales en el contexto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto, ya una vez que la casa productora esté consolidada, es una proyección a largo plazo. Con esto termino mi intervención. La Ciudad de México será la sede de la nueva edad de oro artística, donde los talentos brillarán en el firmamento del cosmos cultural. Muchas gracias. Le agradezco mucho a él que ha explicado una tremenda propuesta popular
de desarrollo masivo del talento musical, su no mercantilización y que el talento siempre esté por encima de la fama. Si esto se aplica, aquí va a haber una revolución musical. Es realmente todo lo contrario de lo que se está haciendo, de modo que si podemos esperar esto de la música y de las demás manifestaciones, literatura, artes visuales, pues creo que va a haber para decirlo como se acostumbraba a decir, un salto de calidad en la actividad cultural y artística de la ciudad de México. Muchas gracias, de nuevo, Olga. Tiene la palabra María Antonieta. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahora en nombre de nuestra alcaldesa, la licenciada Clara Marina Brugada Molina, les queremos agradecer a Casa LAM la invitación para compartir la propuesta cultural, la propuesta de política cultural que tenemos en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, para nosotros es muy claro que tenemos una deuda muy grande con el movimiento cultural de la Ciudad de México. Ha sido uno de los movimientos más importantes, consideramos, en la construcción de esta Ciudad de México. Ha sido impulsora de los principales movimientos populares. Los movimientos populares fueron acompañados de manera importante y relevante por el movimiento cultural. Y en ese sentido es que por momentos sin duda ha podido ser apoyado y brillado este movimiento cultural con diferentes programas que han sido de alguna manera interrumpidos en diferentes periodos en la política cultural de la Ciudad de México. Cómo olvidar pues la creación de clubes, ¿no?, de la Ciudad de México, artes por todas partes, la calle es de todos, y después grandes convocatorias también en 2005 como el Programa Vecinal de Cultura, como el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, lo cual fue, nosotros consideramos, una de las primeras piedras o tabiques que pudieron impulsar y generar infraestructura cultural comunitaria. Y en ese sentido Iztapalapa nos parece que es ejemplo. Los movimientos culturales, los colectivos culturales que varios de aquí nos acompañan, son testigos de eso, han sido impulsores de ese movimiento cultural, y en ese sentido es que la alcaldía cultural considera que es base de su política cultural tiene que ser la participación ciudadana, ¿no? Y el empoderamiento ciudadano, las redes ciudadanas van a ser nuestro piso base también para el derecho a la cultura de todos los ciudadanos de Iztapalapa. Y bueno, la idea es trabajar sobre todo los derechos culturales. Nuestra alcaldesa en su toma de protesta ha sido una plataforma bastante ambiciosa, es una plataforma ambiciosa. Queremos convertir a Iztapalapa en el polo cultural del Oriente. Y en ese sentido es que la inversión que vamos a hacer en cultura va a ser una inversión importante, histórica seguramente. Vamos a empezar, de hecho, el 15 de octubre con tomar el espacio público con actividades culturales. Vamos a tener más de 200 actividades culturales en territorio. Una de las principales líneas de acción que tenemos es la intervención en los territorios, en las colonias, en cada uno de los espacios públicos, no nada más en los que ya tenemos consagrados, digamos, en las plazas, ¿no?, en las principales plazas, sino en estos corredores culturales alternos construidos por las comunidades, los cuales también nos van a ayudar a la restitución del tejido social. Entonces, esa es parte de la programación artística que también vamos a tener, los festivales. Aquí comentaba algo muy importante nuestro compañero antecesor, y es el tema de los talentos locales. Es decir, nuestra programación debe estar armada también por todos los talentos locales que se generan en las comunidades, en las casas de cultura, los cuales generalmente también a veces no tienen visibilidad. Y en ese sentido va a ser importante también el apoyo que vamos a dar. Vamos a tener una convocatoria dirigida a creadores, a artistas, a bandas de jóvenes. Va a haber una convocatoria dirigida para generar aproximadamente 100 agrupaciones musicales y una convocatoria exclusivamente para talleristas, así como las convocatorias que vamos a dirigir a los colectivos culturales, los cuales nos queda claro que han sido los que han también apoyado para dar un rostro diferente a esta ciudad. Eso es con lo que tiene que ver, digamos, como el reconocimiento
a todo este movimiento cultural que está en la Ciudad de México y a los creadores, a los promotores y gestores culturales. Y por el otro lado, como comentábamos, está el tema del espacio público, que para nosotros es también muy importante y que la doctora también, Claudia Sheinbaum, ha venido repitiendo, ¿no? Y haciendo hincapié de manera recurrente. Entonces, la idea es también trabajar de manera transversal y coordinada con las secretarías y con todas las secretarías, no nada más la Secretaría de Cultura, que muy dignamente nos representa el doctor Alfonso Suárez del Real, sino con todas las demás. Es decir, aquí comentaban una experiencia muy interesante, que es las cooperativas culturales. La licenciada Gerard tomó protesta con una cooperativa cultural, que fue la Big Bang, que la recibió. Entonces, en ese sentido es que nosotros queremos reconocer y apoyar también el tema económico, ¿no? Hay muchas cafeterías culturales, hay muchos emprendimientos también de jóvenes, por acá atrás están los compañeros Chavos Banda de Iztapalapa, los cuales a partir de proyectos que han venido creciendo, como el graffiti, como la producción de intervención artística en el espacio público, es importante también dar el siguiente paso a la sustentabilidad económica. Y nos parece que las cooperativas culturales son también un elemento a tomar en cuenta, una línea de acción que tendremos también nosotros que estar fortaleciendo desde la política pública en Iztapalapa. Sin duda, otro punto importante también es el patrimonio, el tema del patrimonio en las comunidades, que es un tema muy amplio, ¿no? Tiene que ver con la identidad, pero también tiene que ver con las fiestas tradicionales, con los carnavales, pero también con otra serie de problemáticas que consideramos también va a ser un momento en el que vamos a tener que sentarnos a partir de los foros locales que vamos a generar. Las alcaldías tienen problemáticas también y singularidades locales, culturales importantes. Y en ese sentido es que los foros locales, como este foro que estamos compartiendo aquí con ustedes, tendremos que ir de la mano. El acompañamiento ciudadano en ese sentido es muy importante y les vamos a pedir su acompañamiento, ¿no? Porque me parece que nosotros lo que hacemos es recoger una serie de demandas que ustedes nos han venido compartiendo, de los cuales también hemos sido partícipes a lo largo de muchos años con ustedes. Sin embargo, es importante que a la hora de la formulación de la política pública, de su diseño, de su ejecución y de su evaluación, también puedan participar ustedes en foros colaborativos, con consejos consultivos que también sean vinculantes y que nos permitan ir verificando y ver cómo estamos desarrollando la política pública, porque la política pública no solamente la construye o la diseña o la lleva a cabo las instituciones, sino también los ciudadanos, ¿no? Entonces, para nosotros sabemos que tenemos una expectativa muy alta que cumplir y en ese sentido es que les pedimos que empecemos una serie de procesos colaborativos, que iniciemos un proceso de acompañamiento ciudadano, de empoderamiento ciudadano, a fin de poder cumplir con este ánimo de los derechos culturales. Vamos a iniciar una campaña también en Iztapalapa masiva sobre los derechos culturales, sobre el reconocimiento de los derechos culturales, sobre el empoderamiento de los derechos culturales de cada uno de los sectores. Eso para nosotros es muy importante. Hay comunidades que, pues hay necesidades imperantes, ¿no? Hay necesidades mucho más imperantes como la salud, como la educación, otra serie también de derechos muy importantes. Sin embargo, el derecho a la cultura tiene que ser cada vez reconocido, ¿no? Saber que tenemos derecho a la cultura y en qué consiste el derecho a la cultura. Y en ese sentido es que todos nuestros compañeros promotores de participación ciudadana y servidores del pueblo nos acompañarán para difundir y hacer una campaña masiva sobre los derechos culturales y lo que significa el derecho a la cultura. Y bueno, yo creo que este es un foro del cual venimos a nutrirnos también, así como lo haremos en su momento. Nosotros queremos compartirles estas grandes líneas que vamos a desarrollar y agradecer nuevamente la invitación para poder pasar a escucharlos también, que es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido a María Antonieta. Yo creo que esta exposición es muy útil porque se entrecruza con la anterior. La otra se trataba de la música. Aquí se trata
de la cultura en el territorio. Y por cierto, de uno de los territorios, por no decir el territorio más necesitado de un gran trabajo cultural en toda el área de la capital del país. Es un proyecto extremadamente interesante y, por cierto, se habla, y con mucha razón, de la necesidad de la formación política. Yo quiero decirle, por mi modesta experiencia, que para que haya verdadera formación política tiene que haber realización espiritual del ser humano. O sea, el ser humano debe recibir los instrumentos para su realización espiritual. Que además un ser humano que se mueve más por resortes morales, por resortes de tipo de ideas, que por resortes de tipo material. Es una manera también de combatir el consumismo que está acabando con la civilización humana, y realmente es un proyecto muy interesante. Ahora viene Virgilio Caballero, que nos dará una mirada desde otra posición y con una propuesta, como siempre, muy interesante. Ustedes saben que para creativo hay que buscarlo ahí. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias de veras. Agradezco compartir esta mesa con compañeros tan distinguidos y saludar, en efecto, por enésima vez a Ángel Guerra y a la gran creadora de este espacio formidable para el pensamiento, que es en la Casa Rama. Me siento en mi casa. Muchas gracias. Hablar de cultura siempre es algo complejo, porque inevitablemente una gran parte de la población solo la asocia con las actividades artísticas y de entretenimiento. Pero nuestra ciudad es mucho más que eso. En este sitio ancestral, que es la Ciudad de México, se respira cultura en las formas de vida distintas y la diversidad, que es una de las características de nuestra nación y de nuestra gran ciudad, una de las urbes más grandes del mundo. Los habitantes de la Ciudad de México tenemos elementos de identidad propios que nos dan la libertad de ser caracterizados con una identidad propia. Y no necesariamente para los que nacieron aquí, sino para los que hemos residido durante muchos años y aún para los que transitan, como bien lo señala nuestra Constitución local, por aquí. Podríamos decir sin arrogancia que por el simple hecho de haber visitado la Ciudad de México, se generan elementos que pueden cambiar en la gente la perspectiva de vida. Tengo el privilegio de ser legislador en el primer congreso de esta gran ciudad, la primera legislatura. Esto implica de manera inherente la responsabilidad de participar de manera activa y permanente en la labor de actualizar todas las disposiciones legales para alinearlas a la Constitución local, que fue promulgada el 5 de febrero de 2017 y que entró en vigor pleno en cuanto rendimos protesta ante la ciudadanía como diputados el pasado 17 de septiembre. En ese acto asumimos el compromiso de representar de manera enunciativa, mas no imitativa, a los ciudadanos que votaron por nosotros en cada uno de los distritos y que en su conjunto nos obligan a legislar para todos por igual, originarios de esta ciudad, residentes actuales y para beneficio de cualquier persona que se encuentre en tránsito en cualesquiera de las modalidades. En este marco legal
se encuentra todo lo relacionado con la sociedad, con la actividad cultural, que va mucho más allá de las disciplinas artísticas. En este sentido, es pertinente como legislador que limite mi participación en este encuentro a las principales normas rectoras que señala nuestra Carta Magna, toda vez que el papel que me toca desempeñar en todo este proceso tiene que desprenderse del orden constitucional. La Constitución Política de la Ciudad de México se deriva en primer término de la Constitución General de la República. Luego de los acuerdos internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, y en tercer lugar, y sin contravenir lo anterior, en los principios éticos que nos caracterizan. Es por ello que una de las primeras referencias de carácter cultural que se plasman en nuestra Carta de Derechos, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, es la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, basados en las tradiciones, costumbres y formas de vida de pueblos originarios, habitantes y visitantes, considerando la diversidad de las expresiones culturales. Somos un país de migrantes. Los mexicanos vamos y venimos y recibimos una gran cantidad de personas que pretenden llegar a otros lares. Por ello, y como un principio que ya es parte de nuestra política, la Ciudad de México es un espacio abierto, considerando el desplazamiento forzado interno, así como para los extranjeros a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiados. Un ejemplo de lo que actualmente sucede en la Casa Refugio Citlaltépetl, creada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno electo democráticamente en el entonces gobierno del Distrito Federal, para recibir a todos los escritores que por manifestar sus ideas políticas o en contra de regímenes autoritarios han tenido que salir de sus países. Nuestro papel será fortalecer estas acciones para que la hospitalidad y la solidaridad sigan siendo un distintivo de nuestra cultura, un distintivo de nosotros. En el artículo 20, la Constitución señala que la Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo, y señala de manera particular los casos de aquellas personas que estén en México en condiciones de refugiados o bien que se les haya otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución General, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia. Esto es sin duda una herencia del presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, cuando abrió las puertas de México a los españoles que fueron víctimas del franquismo. La acogida a aquellos españoles, artistas, científicos y niños que se criaron en México fue un factor de enriquecimiento para la vida cultural de nuestro país. Estos gestos no son una demagogia de carácter político y temporal, son además de parte de nuestra personalidad como mexicanos una evidencia clara de la defensa de los derechos humanos. Es el respeto por la dignidad humana como un principio rector de la libertad, de la igualdad y de la cultura. Al respetarlos es una forma de garantizar su ejercicio pleno y la observancia del fundamento de la Constitución de esta Ciudad de México. En los recorridos por las calles de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, utilicé como frase de campaña, por una ciudad de libertades.
No pienso dar vuelta a la hoja y dejar esa frase como un hecho anecdótico para la promoción del voto. No habrá un solo momento en la tarea de legislar en el que olvide que la libertad de las personas debe prevalecer a toda costa en las leyes, reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas, teniendo como única limitante la libertad del otro. Debemos preservar a toda costa el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, sin perder de vista que no somos seres que viven aislados, sino miembros de una gran comunidad, en donde todos y cada uno de nosotros puede ejercer plenamente sus capacidades para vivir y morir con dignidad. Y mientras vivamos, que lo hagamos en medio de una vida libre de violencia, de género, política, social o familiar. Eso es vivir en la cultura. Vivir con respeto a la vida cultural también es ser tolerantes. Es un deseo natural buscar la aceptación de la sociedad en que vivimos, pero debemos aprender a aceptar a los demás, considerando la imagen propia, la reputación, la identidad y la personalidad jurídica de cada uno, tanto de las personas en su individualidad como de los grupos sociales, comunidades, colectivos o familias que se lleva a cabo en la vida cotidiana. Solo así nuestra sociedad podrá contribuir al cuidado, protección, desarrollo y transmisión de saberes para la vida misma, incluyendo los valores culturales, éticos y sociales. No omito destacar que en este sentido el concepto de familias incluye el respeto a la diversidad que mandata nuestra Constitución. Así, no podemos perder de vista que en esta ciudad todos tienen derecho al ejercicio libre de su sexualidad, cómo vivirla y con quién compartirla, ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin que los estereotipos y los prejuicios impidan a la ciudadanía vivir sin exclusión, con respeto a la preferencia o identidad sexual, expresiones de género sin coerción, diversa y laica, respetando en todo momento la autonomía progresiva de niños, adolescentes, hombres y mujeres. La Constitución de la Ciudad de México es una carta de derechos y como periodista debo reconocer que en ella, como parte de nuestra cultura, quedaron planteados también el derecho a la protesta social, a la información y al ejercicio libre del periodismo, que son todas formas de cultura. Aspectos que son fundamentales para mí por las historias personales que en la construcción de los sistemas de radio y televisión en Sonora, Quintana Roo, Oaxaca y en el Congreso Federal como medios públicos democráticos me correspondió ejercer. Con mis equipos solidarios de trabajo y al lado de periodistas que se caracterizaron por mantener el espíritu de libertad y honestidad, como Manuel Buendía o Miguel Ángel Granado Chapa, solo por mencionar algunos de los más representativos por su brillante trabajo. Para los habitantes y visitantes de esta ciudad, la cultura debe considerar que la educación integral y en todos los niveles es un aspecto fundamental, toda vez que para el gobierno la educación es un deber primordial y un bien público para la realización plena de sus habitantes. Por ello, la educación debe ser incluyente, gratuita, laica, pertinente, de calidad y democrática, siempre para contribuir a la mejor convivencia humana. Por lo tanto, las autoridades de la ciudad deberían considerar en todo momento la integración de programas que consideren las identidades y la posibilidad de que los niños y jóvenes, hombres y mujeres, accedan a la formación intercultural y artística,
considerando las características de formación familiar y, en su caso, lingüística. En el caso de los adultos, se deberá privilegiar a quienes no sepan aún leer y escribir, brindando las facilidades que requieren. A propósito de lo lingüístico, vivimos ya 500 años de desprecio a las comunidades indígenas de México. Los indios han conservado su identidad a través del uso de sus costumbres y de su ser, su manera de ser, a pesar del desprecio con el que la mayoría de los mexicanos tratan a los indios, a los que desprecian simplemente por oírlos hablar su lengua, violentando así la formación intercultural que debemos darle a nuestras personas. También se deberán propiciar las condiciones para tener acceso a los programas de lectura asequibles, procurando en todo momento una perspectiva lúdica que favorezca la formación de hábitos para hacer de esta actividad un recurso que fomente el acceso a la información y a la formación integral, la lectura. De la misma manera, debemos considerar como parte de la actividad de fomento cultural el acceso libre a las tecnologías de la información, que para las nuevas generaciones son parte de la vida cotidiana y que nos permiten integrarnos a la sociedad de una manera distinta a la que quienes pertenecemos a otras generaciones no crecimos con la internet, telefonía celular y redes sociales. Debo reconocer que hemos tenido que aprender a conocer estas nuevas formas de convivencia y la conformación de grupos sociales. No debemos olvidar que al hablar de las tecnologías de la información estamos también muy cerca del conocimiento científico. Por eso la oportunidad de tener a una mujer de ciencia como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos permitirá contar con elementos que lleven a la Ciudad de México a integrarse a nivel mundial como una gran ciudad del conocimiento, en donde los jóvenes se vinculen y retroalimenten con gente de otros países para estar en permanente actualización. No en vano, una de las prioridades de la doctora Sheinbaum es la innovación. Todos estos elementos son los que permitirán a la ciudadanía el acceso a los bienes culturales que otorga el Estado, a la libertad creativa, al disfrute de las actividades culturales que se realicen tanto en recintos culturales como en lugares públicos, como la cooperativa cultural que se está planeando aquí esta noche y que lleva ya algún tiempo en camino de construirse, a constituir colectivos autogestivos, comunitarios e independientes, a emprender proyectos innovadores, a ejercer las prácticas culturales libremente, tanto las propias como aquellas que están vinculadas al conocimiento tradicional y el disfrute del patrimonio cultural tangible e intangible, que es piedra angular de nuestra identidad. La tarea es de todos, porque esta visión de la cultura nos hace actores responsables para la construcción de la política cultural. Los ciudadanos no son ya seres que están a la expectativa de la defensa cultural que les otorguen los funcionarios de las instancias culturales. Ahora el Estado, en sus tres poderes, tiene ese compromiso con la sociedad. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Virgilio por su espléndida presentación, muy conceptual y articulando la cultura y la libertad con la Constitución que con muchos esfuerzos se logró dar a la Ciudad de México. Virgilio ha planteado también una cuestión esencial para
al desarrollo de una verdadera cultura libre y progresista, que es el fomento a las identidades, el respeto a las identidades. Eso le da una riqueza enorme a esta ciudad, como él dijo, y por otra parte la universalidad de la cultura, articulando a la Ciudad de México con muchas otras ciudades del mundo, como lo que yo creo que puede llegar a ser un ejemplo de gobierno ciudadano y en particular de trabajo cultural. Muchas gracias de nuevo a Virgilio, y tiene la palabra el doctor Suárez del Real. Gracias, muy amables, buenas noches. Permítaseme hacer el ejercicio de mi derecho a la memoria. Precisamente por aquí puedo yo decir con muchísimo orgullo que me encuentro en un salón que es para mí una expresión de las primeras conquistas culturales que esta ciudad se dio en conjunción con acciones privadas. El rescate, la recuperación de este espacio y la instauración de la Casa LAM es, vecinas y vecinos, amigas y amigos, uno de los puntales de la construcción de una revolución cultural importante que parece desapercibida a lo largo del tiempo. Cuando se inició este proceso, los romanos nos debatíamos por defender nuestro derecho a la memoria, por defender a nuestra colonia, de algo que veíamos venir en contra de quienes aquí habitábamos. Y fue precisamente Casa LAM quien nos abrió las puertas para poder, desde estos mismos espacios, construir actos y acciones culturales que permitieron reivindicar el espíritu de los romanos y defender desde esas reivindicaciones el desarrollo de nuestra colonia. Hoy la colonia crece, pero crece con base a los tiempos y movimientos que los vecinos de aquellos ayeres nos propusimos desde estos espacios. También quiero ser muy honesto con ustedes y decirles que yo el día de hoy estoy conmemorando el que hace 10 años, el 2 de octubre, pero del año 2008, logramos por unanimidad la reforma constitucional al artículo 4 que integró por vez primera los derechos culturales de manera explícita en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tardamos 10 años en contar con una ley general de cultura, 10 años en contar con una constitución política de la Ciudad de México que explicitara los derechos culturales de los habitantes y los visitantes. Y permítaseme también decir que, si bien es cierto, soy sujeto constante de agresiones por esta ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes, pues los conocedores en materia de leyes dicen que es redundante. Yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿ustedes saben cuál es el territorio de los derechos humanos? ¿Alguien me puede responder cuál es el territorio de los derechos humanos? Es la persona.
y ante la duda generalizada de la población, consideré que pedagógicamente es correcto expresar en una ley de derechos culturales que estos les pertenecen a los habitantes. ¿Por qué a los habitantes? Porque nosotros hablamos siempre que los derechos son de los ciudadanos. No, falso error. Los derechos son de los habitantes de una nación, porque los niños tienen derechos. Y los derechos culturales aplican lo mismo a los niños que a los adolescentes, que a aquellos que tienen su credencial del INE por vez primera y son ya ciudadanos, o a un ciudadano de la tercera edad de 104 años de edad. O sea, había que explicitar que los derechos culturales son de habitantes, pero también de los visitantes, porque lo voy a decir con franqueza y con la responsabilidad que me dan los años. Yo veo con mucha preocupación, con enorme preocupación, que nuestra sociedad mexicana ha entrado en una vorágine de el chauvinismo, en donde empezamos a ver mal a los extranjeros, en donde yo escucho que se expresan mal de la gente que habla distinta de como hablamos nosotros, y muchas veces son gente de nuestra propia nación que tienen otra forma de cantar el castellano o de hablar el español, y eso es gravísimo. Eso es por donde entró el fascismo, precisamente, cuando se empezó a buscar las purezas raciales. Entonces tenía yo que ser muy explícito y pedagógico de que la ley también ampara en derechos culturales a los visitantes, sea de manera temporal, llámense turistas, o sea de manera inadvertida, migrantes, o de manera residente debido a las migraciones en busca de mejores condiciones de vida en un país que en este momento también quiere paz y que requiere del apoyo de esa gente que ha venido a buscar una región más pacífica de otras latitudes también violentas del continente. Bien, para remitirme al tema que nos atañe, yo quisiera leer el segundo párrafo del preámbulo de nuestro contrato social. Esa es una constitución. La constitución es un contrato social. No es la faramaya que quiso hacer Miguel Ángel Mancera, que quiso salir a hacer campaña con la Constitución de la Ciudad de México. Se le salió el chirrión y pues resulta de que le salió una Constitución que no quería y por eso se olvidó de ella. Pero qué bueno que los constituyentes supieron entender lo que los capitalinos, las capitalinas buscábamos como contrato social. Y hago esta situación. Esta Constitución es de las pocas que tienen un preámbulo. Y el preámbulo es fundamental en un contrato social porque expresa el sentimiento que está llevando al constituyente a generar este pacto. Y aquí en su segundo párrafo dice lo siguiente: honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron. Asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria, reconoce
la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes. Esta es nuestra ciudad. Nuestra ciudad no está viendo de dónde vienes y enséñame tu pasaporte. ¿Y tú qué haces aquí si yo soy mexicano? Nuestra ciudad es, desde su origen y fundación en 1325, una ciudad santuario, una ciudad que se crea en función al sacrificio de un grupo de perseguidos que encuentran refugio y abrigo en el último de los islotes rocosos de la zona lacustre. Es una ciudad que surge de ese peregrinar que posteriormente fue un peregrinar con mito y un peregrinar con destino, pero que en su momento dramático de la historia fue la sucesión de la expulsión de las diferentes poblaciones a donde pretendieron afincarse. El último refugio de ese proceso es México Tenochtitlan, y eso nunca debemos de olvidar, porque debemos seguir siendo hospitalarios. Y en ese contexto, nuestra Constitución nos marca perfectamente en el artículo 8, en su literal D, los derechos culturales a los que tiene los que le asisten a todo habitante y a todo visitante. Y este va a ser el eje rector de una política cultural que, como bien lo dijo Marina, busca fundamentalmente algo que yo llamo la reconciliación de la ciudad con sus habitantes y con sus visitantes. Y esa reconciliación se tiene que dar prioritariamente en el espacio público, en el espacio que nos han venido arrebatando, bajo una visión de que la vida se vive mejor en un mall, en un centro comercial, que en una plaza, en un tianguis o un mercado. No nos queremos atar a ese pasado, pero tampoco queremos que nos imponga per se un futuro que no estamos buscando. Nosotros no estamos en contra de las plazas comerciales, pero estamos en contra de la saturación de plazas comerciales que quieran sustituir el placer de tener un paseo como Álvaro Obregón, en donde pueden ocurrir muchas cosas en materia de cultura, o el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, o el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, la propia Alameda Capitalina, que ha perdido, tiene un maravilloso kiosco sin uso. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer con la doctora Sheinbaum? Vamos a recuperar el uso del kiosco dominical para la orquesta típica de la Ciudad de México. Y yo quisiera decirles que Capolandia pasa a la historia. El Zócalo es de todas y de todos, y por tal motivo en el Zócalo sí habrá eventos culturales, pero ya sin carpas. Serán los eventos culturales que realmente permitan disfrutar la magnificencia de ese cuadrángulo extraordinario que es lo que fue nuestra Plaza Mayor, Plaza de la Constitución de Cádiz, porque fue la primera vez que se nombró
Plaza de la Constitución en 1812, y ya de allí, siendo independientes, pues nos agarramos y dijimos, de aquí somos, dicen que es Plaza de la Constitución, se queda como Plaza de la Constitución, pero el pueblo, que es más sabio que nosotros, le cambió la jugada a los políticos y le puso Zócalo para burlarse de Antonio López de Santa Anna, que de monumento a la independencia solo nos dejó un zócalo que nos costó 30,000 pesos oro de aquella época. Entonces, piensen ustedes que cuando nosotros nos referimos al zócalo, somos socarrones, al decirlo, porque estamos diciendo y nos estamos acordando de que la historia no perdona, y a ese truán, a ese pillo, lo seguimos recordando como un recordatorio a la mamá de Antonio López de Santa Anna cuando decimos Zócalo. El nombre oficial es Plaza de la Constitución, del 17 si quieren, o del 57, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los ejes rectores que nosotros tenemos? En primer término es hacer efectivos los derechos culturales. ¿Y cuáles son los derechos culturales que tenemos que hacer efectivo como básico? El derecho a la identidad cultural y a una propia cultura. El derecho a acceder a una formación para el libre desarrollo de identidades culturales. Esto nos lleva a fortalecer el sistema de educación artística. Hablaba yo con algún profesor de la Escuela de Música Mexicana que me abordó que estaremos atendiendo el asunto como ya hemos acordado, pero vamos, algo que nosotros vamos a ponderar es, tenemos una escuela que se llama Olinjo Listli, y a mí me habían dicho que no sabía en la que yo me iba a meter, que no sabía yo lo que me esperaba al llegar a la Olinjo Listli y todo lo que iba a ocurrir. Me ha ocurrido la cosa más maravillosa del mundo. Me he encontrado con una comunidad estudiantil tan deseosa de consolidar a este esquema y a un grupo de maestros tan fieles que, aún siendo pagados por honorarios, siguen dando clases por honorarios en la escuela desde hace muchísimos años, porque le tienen fe a la escuela, y quien le tiene fe a una institución educativa me merece todo el respeto. Yo quisiera proponerle a la doctora Sheinbaum, ahora que regrese, y al propio presidente electo, que valoren la posibilidad de que la Olinjo Listli sea en un par de años considerada como una universidad de la cultura, las artes y los saberes populares de la Ciudad de México. Tiene todo para que esto sea una realidad y con ello poder facilitar el acceso a la formación para el libre desarrollo de las identidades culturales. Acceder al patrimonio cultural. ¿Y cómo se accede al patrimonio cultural? Amigas y amigos, se accede al patrimonio cultural cuando uno entiende que hay instrumentos tecnológicos que nos rebasan y que nos pueden ayudar en lugar de combatirlos. ¿Ustedes creen que no lo pensé 3 veces para acompañar a Héctor de Mauleón a hacer los 8 programas del Foco? Nos aventamos con Héctor de Mauleón y Bielka Duncan. Bueno, ¿saben por qué lo hice? Porque esa es una manera de demostrarle a mis compañeros políticos y ahora a mis compañeros de gobierno que aunque
la persona que pueda conducir un programa tiene sus propias ideas políticas, la cultura es un punto de convergencia entre gentes que pensamos distintos, pero que a través de la cultura podemos encontrar mecanismos para garantizar derechos culturales, como esos derechos de acceso al patrimonio cultural. Yo les juro que a mí me paraba más la gente por lo que estaba yo haciendo con Héctor de Mauleón para Canal 40 en la colonia San Rafael, la Santa María, parte de la Juárez, que lo que estaba yo haciendo en la Asamblea Legislativa. O sea, la gente me ubicaba más como un promotor de un derecho de acceso al patrimonio cultural a través de un programa de televisión cultural que al trabajo político que estaba yo haciendo desde la Asamblea Legislativa. Entonces no nos neguemos a esas posibilidades. Participar en la vida cultural de la ciudad. Yo no entiendo la cultura sin la participación de los públicos. A mí no me gustan las audiencias. Las audiencias van a oír, a ver y a callar. A mí me gustan los públicos. Los públicos van a participar, van a debatir, van a intervenir, van a recrear la actividad cultural, ejercer prácticas culturales propias, emprender proyectos e iniciativas, propuestas culturales y artísticas, constituir espacios independientes y comunitarios de arte y cultura, ejercer la libertad creativa, la libertad cultural, la libertad artística, la libertad de opinión, la libertad de información en materia de cultura, participar en el desarrollo de las políticas culturales y acceder libremente. Y aquí es algo que vamos con pleno respeto a la autonomía que tienen las alcaldías a hacer una propuesta muy puntual. Cuando la Constitución expresa que tenemos derecho de acceso libre a los bienes y servicios que presta el gobierno de la ciudad en materia de arte y cultura, tenemos que replantearnos, compañera, los autogenerados. Tenemos que replantearnos qué es mejor: tener a los niños fuera, viviendo la vida de las calles, porque a los padres no les alcanza para pagar, aunque sea una cuota mínima de 100 pesos al mes por un taller, o tener los talleres rebosantes de niños en las casas de la cultura. Y es allí a donde desde el gobierno queremos ver de qué forma lo podemos hacer, porque tampoco les podemos cargar todo el peso financiero a las alcaldías, porque si nosotros, gobierno de la ciudad, tenemos un presupuesto así para cultura, las alcaldías tienen por inercia presupuestos todavía menores. Cuando a mí me dicen, es que en las delegaciones nada más les alcanzaba el dinero para la fiesta del 15 de septiembre, es que mucha gente no sabe cuánto cuesta una fiesta del 15 de septiembre. Y lo que se dejan pedir a algunos grupos musicales, no digamos los de Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules, pues son muchos. No es que cobren mucho, sino que son muchos y hay que pagarles una cantidad que les permita la sobrevivencia a todos ellos en su conjunto, con todo su equipo, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tenemos nosotros que ser muy cuidadosos en una nueva
relación, porque eso es algo que también quiero hacerles notar, amigas y amigos. Estamos viviendo momentos históricos que parece ser que no nos cae el 20 a los de mi generación, no les han cambiado el chip a los de las generaciones más actuales. Oigan, hubo una transición pacífica de un cambio de visión de gobierno federal y local, pero en esta ciudad estamos a punto de iniciar la construcción de una nueva forma de gobernar. Hay alcaldías, ya no son jefes o jefas delegacionales, ya no se mandan solos, tienen concejales, 6 de su planilla y 4 de los grupos de oposición. Mal que bien habrá debate. Las y los titulares de alcaldía tendrán que desplegar sus conocimientos y habilidades políticas para generar los consensos que requiere ese órgano colegiado de gobierno, que solamente puede autorizar el presupuesto y vigilar que se cumpla con el programa de gobierno y con el desempeño del gasto. Nada más, no como lo hace el alcalde, sino que cumpla y que el dinero se gaste para lo que fue designado. Esa es la función de los concejales. Bueno, es una nueva forma de control social del gobierno de primera proximidad, el gobierno de alcaldía. Entonces, las y los alcaldes ya no van a obedecer a lo que diga el jefe, en este caso la jefa de gobierno, sino que tiene a su vez la jefa de gobierno un colegiado que se llama el Cabildo de la Ciudad de México, conformado por los titulares y las titulares de las alcaldías, es decir, 16 personas más ella 17. Y hay algo muy importante que todavía no han reparado mucho las alcaldías, no se ha hablado mucho, evidentemente el cabildo no se establece, que es la silla vacía. La silla vacía es un mecanismo que garantiza que bajo un procedimiento que establecerá cada consejo, los representantes comunitarios o sociales o ciudadanos de la demarcación pueden solicitar intervenir para ser escuchados por el consejo y el titular del gobierno de alcaldía. Y en el caso del cabildo, la silla vacía también existe para el mismo fin. Es decir, que habrá siempre una voz ciudadana dentro de estos colegiados que se tendrá que escuchar y tendrá sus procedimientos para llevar a cabo tal efecto. Ahora bien, nuestros objetivos generales son descentralizar el quehacer cultural. Gracias a Casa Lam, entre otros, nosotros en esta alcaldía de Cuauhtémoc podemos decir que tenemos una gran actividad cultural que inició precisamente Casa Lam hace algunos ayeres, cuando abrió sus puertas y se estableció aquí mismo en la colonia un corredor cultural que se complementó con el corredor cultural del centro histórico de la ciudad. Y este a su vez se incrementó
con un corredor cultural que nos llevó a la Hipódromo y a la Condesa, y de allí bajamos un poco Benito Juárez con el teatro nada más, que tenemos el María Teresa Montoya, alguna actividad en la Postal, que es el único, es la tierra de la libertad y la independencia, el Jardín de la Postal, con el programa sabatino, el Buzón Ciudadano, y de allí bajábamos a Coyoacán, ciudad universitaria, y un poquito del área de San Ángel. Ese es prácticamente el gran corredor cultural, pero estamos hablando de 4 delegaciones de 16. ¿Qué pasa en el resto? Bueno, pues lo decía la compañera Marina de manera muy clara y haciendo alusión a Clara Brugada, que el compromiso de la alcaldesa es que Iztapalapa sea el polo cultural del oriente de nuestra ciudad, y le vamos a ayudar, claro que sí, pero necesitamos también un polo poniente y un polo norte y un polo sur-sur en las delegaciones de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, toda esa región lacustre forestal. Necesitamos ahí generar también polos. Que el espacio público sea el escenario natural del quehacer cultural de las comunidades. Que ampliemos la oferta educativa no formal en artes mayores y menores. Se acabó eso de artesanías, Artesanías es la traducción de una palabra que en inglés tiene un sentido mucho más rico, porque es el arte de las manos, el arte que se hace con las manos, y las manos son la expresión del espíritu. Entonces, artesanías nosotros siempre en castellano lo utilizamos un poco como arte menor, no es un arte que requiera el reconocimiento de un clásico, etc. Perdón, también hay artistas locales de la cerámica, de los textiles. Yo estoy viendo por aquí alguna blusa maravillosa, ¿verdad?, de Oaxaca. Pues cada una de esas piezas, aquí estoy viendo otra de hermosas flores rosas. Cada una, si se ponen de pie las dos, van a ver cuán diferentes es una de otra, y cada pieza es una obra de arte. Vean la diferencia. O sea, si nosotros le preguntamos a las artesanas, cada una nos va a contar una historia muy similar, pero desde la perspectiva de su identidad cultural propia y característica. Todas hablan del amor a la naturaleza y a la cosmogonía. Bien, y para concluir, ¿cuáles son los programas generales que nos planteamos? El primer gran eje es la cultura comunitaria, y ella la vamos a llevar a través de los 300 centros de integración social, CECIS, que es como los hemos denominado, que se van a instalar a lo largo y ancho de esta región que llamamos el desierto cultural, allí donde no hay una infraestructura, porque sí hay mucha actividad cultural, pero no hay infraestructura cultural propia del Estado, del gobierno de la ciudad. Segundo son los grandes festivales, pero los grandes festivales no van a ser Zócalo capitalino y se acabó. O sea, si nosotros vamos a hablar del Festival de la Danza, va a durar 4 fines de semana y van a entrar todas las instituciones dancísticas que quieran entrar a formar parte de eso. O sea, vamos a hacer bailar a la ciudad en sus plazas, en sus calles, en sus teatros,
en sus academias de danza moderna, de danza clásica, de danza popular. Si nosotros hablamos del Festival del Cine, es que queremos que el cine sillita, es decir, el de llevar una pantalla, la cámara y que la gente saque su banco o su silla y veamos la misma película que está pasando en 290 lugares en este preciso momento. ¿Qué mejor pantalla para el cine nacional? Así le vamos a dar la vuelta a Cinemex y a Cinépolis para garantizar la presencia del cine mexicano. O la Feria del Libro del Zócalo, por supuesto que la vamos a sostener, la vamos a fortalecer. Ustedes saben que es la Feria del Libro, después de Minería, la más importante en número de exhibidores. No somos una feria de negocios. Guadalajara nos gana porque ella sí es una feria que en el segundo nivel se llevan a cabo las grandes negociaciones de la industria editorial del mundo de habla hispana. En el Zócalo eso no ocurre. ¿Cuál es la diferencia? Que es la feria que tiene el mayor número de actividades de contacto con los autores extranjeros y nacionales y sus lectores. Eso es algo en el que nadie nos gana y lo vamos a seguir sosteniendo. Pero en el mes de la Feria del Libro en el Zócalo vamos a celebrar el Festival de Ciudad de México, Ciudad Lectora, en todas las casas de cultura, en todas las plazas públicas, en todas las explanadas delegacionales los fines de semana. Y así es como estamos contemplando los grandes festivales. Vamos a tener, sí, ¿por qué no? Lo quiero decir abiertamente. Nuestros jóvenes tienen propuestas culturales que les han sido presentadas de forma masiva. No podemos nosotros cortar de tajo. Tenemos que permitir que esos que son los cantantes de moda puedan tener también espacio dentro de la actividad cultural, pero no lo son todo. Vamos a pedir que en esos conciertos que se hacen con las grandes figuras se permita que nuestros talentos locales puedan formar parte de los elencos y que puedan confluir esos talentos locales con los internacionales. Si Sudáfrica lo lleva a cabo, si Berlín, si Londres lo hacen, yo no veo por qué la Ciudad de México no. Y si alguno de estos artistas fifís se siente mal porque algunos de nuestros talentos estén presentes, pues no le está haciendo un favor a una ciudad hospitalaria como es la Ciudad de México. Queremos que todos canten en los grandes festivales. Bueno, hagámoslo realidad en ese sentido. Pero le digo, no nos va, o sea, lo único que no estamos de acuerdo es en aquellas expresiones musicales que denigran a cualquier ser humano, sea una mujer, sea una persona con una orientación religiosa, política, sexual. O sea, es lo único que nosotros no podemos permitir y no es censura, es defensa de los derechos humanos, de las libertades, de la individualidad de cada ser humano. Tendremos grandes acciones a favor del cine, ya lo habíamos hablado. Nuestros museos y teatros, bueno,
Sistema de teatros, y aquí está mi amigo, el quien era mi enlace de la Secretaría de Cultura y cuando yo fui legislador. Sistema de teatros me lo presentaban, son tres teatros. No, es la labor de una persona que ha mantenido acuerdos de palabra con 2 teatros y que opera muy bien un teatro, el de la ciudad, que es el único teatro que tiene la ciudad, porque el Sergio Magaña es de la CNC y el Benito Juárez es del Sindicato de Trabajadores del Registro Público de la Propiedad. Entonces no lo prestan, pero no podemos hablar de sistema de teatros cuando tenemos solamente un solo teatro. Entonces, para poder establecer un sistema, que es lo que le vamos a proponer a las alcaldías, es, ¿por qué no todos los teatros que tienen que ver con los gobiernos de alcaldía y los de la ciudad, nos unimos para entonces sí hacer un gran sistema de teatros que nos permita intercambiar obras, etcétera, y entonces garantizar el derecho de acceso a la cultura de teatro en muy diversos espacios de toda la ciudad. Y por último, nuestros museos. Yo no sé si ustedes saben que el primer gran acto de la jefa de gobierno va a ser entregarle a la ciudad el Museo del Palacio Virreinal. El Salón de Cabildos se va a abrir al público. Es un salón que tiene larga historia. En ello han ocurrido cosas memorables, desde un incendio en la época de la colonia, de cuya biblioteca Sigüenza y Góngora rescató los legajos a efecto de salvaguardar la historia de la ciudad. Si no hubiera sido por él, hubiéramos perdido la mayor parte de la historia de la primera centuria de la colonia, por las primeras actas de cabildo de 1524, por decirles algo. 2. En el Salón de Cabildos, el general Lázaro Cárdenas del Río le solicitó a quien era el jefe del departamento del Distrito Federal en el año de 1942 que se declarara territorio de la República Española a efecto de que las Cortes Republicanas Españolas se reunieran en territorio nacional, por eso había que hacer el cambio, a efecto de elegir a el presidente de la Segunda República Española en el exilio. Este proceso no se podía llevar a cabo en un país en guerra, no se podía llevar a cabo en una Europa en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, el espacio que mayor número de republicanos españoles tenía en el mundo era la Ciudad de México. De allí la importancia de que se llevara a cabo. Entonces fue territorio de la República Española por una semana y en su balcón ondeó durante esa semana la bandera de la Segunda República Española. Para quienes provenimos de ese proceso educativo, quienes estuvimos en Colegio Madrid, en la Academia Hispanoamericana, etcétera, se nos enchina el cuerpo cuando recordamos eso de la hospitalidad del pueblo mexicano a favor de la República Española. Entonces, eso es algo que hay que comentar de ese salón. En el segundo nivel de ese palacio hay un museo de la Constitución de la Ciudad de México que ya el joven Mancera
pues como no fue candidato al presidente, no fue nada, pues está ahorita encerradito en el Senado, ni siquiera inauguró. O sea, no le importaba la Constitución, esa es la prueba. Fíjense que a nosotros sí, y nos gustó cómo quedó. ¿Es perfectible? Claro que sí es, pero vamos a defender la Constitución porque es el pacto de los capitalinos. Y en ese contexto concluyo diciéndoles que la cultura forma parte fundamental del programa de gobierno de la doctora Sheinbaum, no porque sea nuestra obligación, sino porque es una convicción de sus colaboradores y de ella misma. Es, desde hace mucho tiempo, se los quiero decir con toda honestidad, hace mucho tiempo no me había encontrado yo con una gobernante tan afecta y tan apegada a la cultura y a los procesos culturales. No en balde fue dirigente del CEU. Gracias.